Jar's Revenge es un juego para el Atari 2600 que salió en 1982. El juego fue extremadamente popular y se convirtió en el más vendido por Atari en la consola. Junto con otros juegos, Atari logró superar los $1,000 millones en ventas en ese año. Jar's Revenge fue el primer juego desarrollado por el ahora legendario Howard Scott Warshaw, quien posteriormente diseñaría y programaría Raiders of the Lost Ark y el infame E.T. the Extraterrestrial. Un joven y entusiasta ingeniero que deseaba mostrar sus capacidades en Atari, donde su única cualificación en la industria de los videojuegos era haber leído el manual de programación de la consola. Hazme el reverendo favor. Imagina que alguien, suponiendo tan pocos conocimientos, pudo haber generado un verdadero clásico de la consola y generándole millones para Atari. Y que ahora todas las empresas quieren que a tus 11 años de vida tengas 15 años de experiencia y saber una cantidad estúpida y absurda de conocimientos en todos los ámbitos, con una maestría en programación, uso avanzado en 40 distintas bases de datos, computación en la nube, patrones de diseño, experiencia en uso de 500 librerías externas, integración e implementación continua, containerización, pruebas unitarias, uso de sistemas de control de versiones y además excelentes habilidades de comunicación. Queriéndote pagar 2 cacahuates. ¡Están locos! Lo bueno es que yo voy a ser contador como mi papá. Hoy jugaré Jar's Rising del 2024, basada en la historia de Jar's Revenge y producido por WayForward, conocidos por la serie de Shantae y River City Girls. El juego lo reimaginaron completamente con el género de Metroidvania. ¿Deseas saber si lo disfruté? Hola, me llamo Juan y esta es mi serie Blue Bulls Gamer. ¡Ah, maldita sea la censura! Toma, chango, tu banana. Chayito, ¿estás bien? ¿Dónde estamos? ¿Otra vez en el espacio? No inventes. Oye, Chay. Chayito, ¿qué te pasó? ¿Cómo que yo también parezco insecto? ¡Ah, no brotes! ¡Estoy espantoso! ¿Cómo que ya te dio hambre porque te recordé a los escamoles? Como había de suponerse, aquí está mi sillón, aunque está todo cuadriculado. Pero ahora sí no me van a golpear la cabeza. Bueno, por lo menos no me golpearon. ¿Qué es esto? ¿Jar's Rising de Atari? ¡No! ¿Otro juego precámbrico? ¿Dices que es una reimaginación del juego Jar's Revenge de 1981 y que acaba de salir el año pasado? La historia es acerca de Emi Kimura y su aventura para descubrir los secretos planes maquiavélicos de la sombría corporación Q-Tech. La verdad, la historia no tiene nada de asombrosa y creo que la escribieron para niños de mi edad, llena de personajes salidos de una comedia escolar con situaciones y comentarios bobos que no reflejan en nada la gravedad de la situación en la que se encuentran. Y que de un momento para otro, una historia de espionaje se convierte en una historia de invasión alien. Considerando que la mayoría de los jugadores serían adultos cuarentones que recuerdan el juego de Jar's Revenge,
No encuentro la razón de por qué fue escrita la historia de esta manera. Pero la actuación de los actores es excelente y en algunos momentos divertida. El juego es de género Metroidvania. Dices que es un juego del género plataformas de aventura no lineal, con exploración progresiva, controlada por el desbloqueo de áreas y objetos, mediante niveles interconectados. No inventes, Chayito. ¿De dónde sacaste esa definición tan ñoña que a nadie le interesa? ¿Que estás reciclando las mismas líneas de episodios pasados? Ay, no te entiendo. Como dice Chayito, el juego es de acción, con múltiples obstáculos que atravesar en diferentes áreas del juego. Si estás esperando diferentes entornos como en Metroid, en donde encontrarías una área ártica, una de fuego o de jungla, te tengo malas noticias. Solo existen dos grandes áreas en el juego. Una es dentro del edificio de Q-Tech y otra en la ciudad que rodea el edificio. Y las dos comparten casi los mismos colores pastel y neón y mismos ambientes futuristas. Tienen bonito diseño, pero varias áreas carecen de algún obstáculo y solo funcionan para conectar cuartos distintos. Hasta el final del juego se abre una nueva área con un ambiente único, pero está muy limitada y su única función es para llegar al jefe final. ¿Y si alguna vez has jugado un juego de este género? Sabes que el mapa es importantísimo, indicando qué tan bien el juego está diseñado, por la forma de cómo se conectan los diferentes cuartos, afectando la facilidad o dificultad de cómo atraviesas estos entornos. Desafortunadamente, el juego no está diseñado de manera experta. Considerando que el juego te obliga a mejorar tus habilidades para la exploración, el atravesar el mapa para ir de un punto a otro es tedioso y en ocasiones aburrido, aún con todas tus habilidades desbloqueadas y sin tener acceso a una forma de teletransportación de un lugar a otro, salvo en algunos casos muy localizados. Tienes razón, las habilidades en el juego son divertidas. Al principio solamente puedes saltar y escurrirte por pequeños pasadizos, pero casi inmediatamente desbloqueas tu habilidad de disparar rayos de tu mano. ¡Piu, piu! Otra habilidad es la capacidad de destruir diferentes tipos de puertas, absorbiendo su energía o de plano destruyéndolas con misiles. Otra habilidad divertida es saltar de pared en pared para llegar a lugares muy altos, agregándole que también puedes impulsarte con tus alas de mariposa. ¡Ah! Ya me aplastaron. ¿Eh? ¿Qué pasó? Luego podrás respirar debajo del agua. No, Chayito. No puedes acariciar un caballo y montar un perro en este juego, pero sí caminar sobre el agua. También podrás impulsarte en el aire, el cual te permitirá romper barreras y llegar a lugares difíciles de alcanzar, como este. Podrás aparecer barreras en el aire que te permiten alcanzar lugares nuevos o bloquear peligrosas trampas, como esta. Y hasta el final del juego, desbloquear los super misiles. Una habilidad que pudo ser bastante útil durante el juego, la dejaron hasta el final. ¡Qué buena decisión! La cantidad de enemigos y obstáculos no es grande, pero ¿cómo les gustaba darles variedad? Por ejemplo, estas trampas de rayos láser al principio estaban sencillas, pero luego los diseñadores dieron rienda suelta a su imaginación para encontrar nuevas formas de torturar a sus jugadores. O por ejemplo, estos enemigos donde tienes que esconderte de ellos, ya que con tus míseras habilidades de combate no puedes derrotarlos.
Y para hacerlo más difícil, meten otros obstáculos mientras tratas de evadirlos. Al principio solamente te atacan diferentes tipos de robot, pero después de un rato salen distintos tipos de bichos que planean convertirte en su cena. No ofrecen mucha resistencia, pero a veces la cantidad de enemigos en pantalla hace que se complique un poco. Recuerdo en Super Metroid, donde después de obtener todas tus habilidades, el atravesar las diferentes áreas del juego se vuelve extremadamente sencillo y te sientes verdaderamente poderoso. Pues aquí no. Tienes una limitada cantidad de habilidades y mejoras que puedes usar, donde cada habilidad es representada por bloques que tienen que ser instalados en cuadros disponibles en una área en forma a tu personaje en Yard's Revenge. Esto limita demasiado la cantidad de habilidades que puedes usar y tienes que cambiar constantemente las habilidades en base a la situación del juego. Exacto. Muchas áreas ocultas del mapa, al ser descubiertas, te ofrecen nuevas habilidades que puedes adquirir. Y lo divertido de los juegos de este género es encontrarlas para volverte más poderoso. Pero finalmente no tiene caso buscarlas, ya que no tienes lugar donde instalarlas. Aquí viene la parte más interesante, la que lo salva de ser un juego mediocre. Para avanzar por ciertas áreas y para obtener algunas habilidades, es necesario completar un minijuego, el cual es una variación de Yard's Revenge, con actualizaciones modernas a su forma de juego. Al principio, lo único que tienes que hacer es destruir al Quotile, la cosa esa que está detrás de su barrera de protección. Pero poco a poco e inteligentemente, el juego se hace más difícil. A lo mejor hace que se mueva de arriba a abajo el Quotile, o el Quotile te ataca, o lo cambia de lado, o la barrera se hace más complicada de destruir, o tienes que evadir su misil que te persigue por todos lados, o comerte todos los bloques de una barrera. Es cierto, también hay minijuegos basados en Centipede, o variaciones de este juego, donde no te permite disparar y tienes que usar tus misiles para destruir los segmentos del 100 pies. Otra variación se basa en Missile Command, donde tienes que evadir todos los misiles en pantalla. Otra variación es Pong. ¡Jaja! Sí, usa Pong. Lo cual los hace muy interesantes y divertidos, aunque en algunos casos muy difíciles. Pero el juego te ofrece saltártelo por completo si ve que pierdes muchas veces. Los jefes del juego son divertidos y ofrecen un buen reto. No esperes muchos, ya que apenas son 5. Y 2 de los cuales me costaron mucho trabajo. Uno fue este, que se me dificultaba alcanzarlo cuando estaba en el aire. Además, destruía las plataformas donde evitas que seas electrocutado. Y obviamente el jefe final. En general, el juego no es tan difícil excepto algunas situaciones. Y cuando pierdes te regresan al último lugar donde salvaste, sin tener castigo alguno. Pues el juego no es una maravilla, pero tampoco es pésimo. Está decente, como para pasar unas horas entretenido y olvidarte por completo después de terminarlo. La exploración es sencilla,
La forma de juego es un poco simple y algunas decisiones de diseño mal pensadas. Me parece excelente la idea de reusar juegos precámbricos del Atari 2600 como minijuegos, modernizándolos y agregándoles nuevas formas de juego. Es una lástima que no haya logrado los altos estándares que los juegos de Metroid han definido a lo largo de su historia. Espero que Atari continúe con esta tendencia de remodernizar juegos antiguos, aunque debería considerar que su primera audiencia son la generación X, que jugaron el Atari cuando eran niños, y no enfocarse en chamacos como yo, como lo hicieron con el nuevo juego de Haunted House. La música es una colección de canciones del género dance y electrónica, que no tienen nada que ver con las áreas del juego. Yo esperaría oír algo similar como cuando entras a las cavernas del Magmoor en Metroid Prime, donde la música incrementa la sensación que sientes al ver lo peligroso que es la lava. Pero en este juego, la música produce sensación alguna, excepto mover las nalgas al compás de la canción. No digo que la música sea mala, al contrario, pero es como si le hubieras apagado el sonido del juego y hubieras puesto tu música favorita mientras lo juegas. Le voy a dar 3 corazones a la diversión y 2 tomas a la dificultad. ¡Toma y toma! Vente, Chayito, vamos a buscar una salida antes de que venga un alien a abducirnos. ¡Ten cuidado, Chayito! ¡No te acerques más! Lo bueno es que está la barrera protectora y no nos hará daño. No, espera. Hay que poner atención para movernos cuando quiera atacar. ¿Qué quieres, Chayito? ¿No ves que estoy ocupado? Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál no fue uno de los juegos con ventas mayores a 1 millón de unidades para la consola Video Computer System de Atari? ¿Yars' Revenge de Atari? ¿Kaboom de Activision? ¿Mario Brothers de Nintendo? Y la respuesta correcta es Mario Brothers de Nintendo. ¿Qué tal, Mario aún no era el gigante de Nintendo que ahora lo es. ¿Qué opinas sobre este resurgimiento que ha tenido Atari? Seguramente ni has de estar enterado. Francamente, estoy fascinado con este movimiento de modernizar juegos de museo. Yo desearía que muchos juegos de la consola original de Nintendo los rehicieran, hasta con las mismas gráficas, pero balanceando correctamente su dificultad y rediseñando su jugabilidad para que cumplieran con los estándares actuales de videojuegos. ¿No creen que es buena idea?